El Partido Popular ha vuelto a usar el terrorismo en el debate sobre el Estado de la Nación y lo ha hecho invocando el espíritu de Hermoa, cuando para algunos el espíritu de Hermoa era no usar el terrorismo para los debates políticos. Con esto la señora Cuca Gamarra recuerda a el debate del Estado de la Nación en el que el señor Rajoy dijo aquella frase al señor Zapatero de «está usted traicionando a las víctimas de ETA». A mí no me molesta el pacto, señoría. Es a usted a quien le estorba, porque le impone una dirección que no le gusta. Le exige una política antiterrorista con la que no está de acuerdo. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Siendo la acusación más dura que recuerdo que se haya dicho en un debate sobre el Estado de la Nación. Porque en el tema del terrorismo, como en otros temas, parece que el Partido Popular suele ser más dado a pedir consenso cuando está en el gobierno y a no darlo cuando está en la oposición. Usted ha dicho una frase, creo que textualmente, diciendo que la política antiterrorista y la política en el País Vasco que hace este gobierno es una traición a los muertos. Es una frase inaceptable, señor Rajoy. Inaceptable y no se la acepto. Lo triste de aquella etapa era la legislatura 2004-2008 es que la división llegó a las víctimas, porque se entendía que las víctimas de las asociaciones por el 11M eran más cercanas al PSOE y que las víctimas por el terrorismo de ETA eran más próximas al PP. Incluso en el reparto de dinero por parte de las administraciones, parecía que las administraciones del Partido Popular facilitaban más presupuesto a unas y las que eran el Partido Socialista más presupuesto a las otras. El intento de olvido, los ninguneos, el llegar a ser víctimas de tercera. A nosotros se nos han concedido por parte del Ministerio del Interior 149.171,81, mientras que a la VT se le ha dado 236.402,37. Nosotros hemos perdido un 28%, mientras los demás han ganado un 18%. Y de las víctimas yo no discuto. Lo que ellas dicen a mí me parece bien. No se las puede utilizar, ¿eh? No se las... No, vale, estamos de acuerdo en eso. No se las puede utilizar. No las utilices. Quizá el punto más duro de aquella división de las víctimas fue un debate que hubo en Antena 3 en el que pudimos ver a el vicepresidente de la asociación del 11M, el señor don Jesús Ramírez, peleándose con el presidente del Foro de Hermoa, señor don Miquel Buesa, que era duro porque era un debate típico PP-PSOE, pero entre víctimas del terrorismo. No, yo lo que quiero decirle es que vamos, un momento, por favor, vamos a ver. Mira, yo tengo... Por eso hay que machacar la resistencia. Para un momento, hombre, que estoy hablando yo, coño. Germán, déjalo. Vamos a ver. Germán, de las no. Vamos a ver. Y la presidenta de tu asociación, Pilar Manjón, es víctima del terrorismo. La señora Pilar Manjón ha perdido un hijo. Y yo he perdido un hermano. ¿Y qué? Y me estás tocando los huevos. Perdóneme. A ver, por favor, vamos a ver una cosa. Un momento. Lo que menos entiendo de ese tipo de debates es qué es lo que aplaudía a la gente. Pero lo llamativo del debate sobre el Estado de la Nación fue la actitud precisamente de la portavoz de la izquierda abertzale, la portavoz del grupo de H. Bildu, que dirigió también parte de su intervención a las víctimas de ETA. Hoy, en nombre de Euskal Herria Bildu, queremos trasladar ante todos ustedes, ante usted, señor Sánchez, nuestro compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas las víctimas. Me da la impresión de que un discurso así hubiera sido impensable en los tiempos de Herri Batasuna. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Porque básicamente Herri Batasuna era el partido que tenía como una de sus funciones representar a ETA. Y eso incluía que cada vez que había una condena, un minuto de silencio o cualquier acto similar, ellos cogían la puerta y se iban. Que ETA no solamente está en los chavales que empuñan una pistola, secuestran, asesinan, extorsionan por ahí, sino que ETA también está dentro de la misma organización de Herri Batasuna, de toda esta coalición y de todo su entorno. Herri Batasuna oficialmente era una coalición de partidos, aunque es verdad que en muy poco tiempo el número de partidos fue reduciéndose por distintos motivos. Y muchos de los debates internos parecía que concluían que al final los debates políticos eran secundarios porque al final decidía la organización armada, es decir, la banda terrorista ETA, la estrategia a seguir. Cuando en el año 96 se imputa a toda la cúpula de Herri Batasuna con el señor Johnny Dígoras a la cabeza, porque en un anuncio electoral de Herri Batasuna metieron un comunicado de ETA, es la propia dirección de ETA la que autoriza la nueva marca Euskal Herria Rock, que después se llamará Batasuna,
¿Cuál es la postura de la plataforma sobre la violencia de ETA? Ya se ha dicho. Ojalá nos preguntasen eso todos ustedes en el momento que aquí estaría efectivo el derecho de autodeterminación. ¿Cuándo empieza la larga marcha para evolucionar del mundo de Batasuna? Pues seguramente cuando se aprobó la ley de partidos. Cuando el Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, aprueban una ley de partidos que vuelve ilegal cualquier partido que no rechace la violencia, los de Batasuna dicen que no van a acatarla y no hacen ningún tipo de cambio en sus estatutos para condenar el terrorismo. Que a nadie se le pase por la cabeza utilizar los mecanismos de los que disponen para golpear a Batasuna, para cerrar sus sedes y, en definitiva, para colaborar con una estrategia genocida del Estado español. De hecho, poco después de que se apruebe la ley de partidos, ETA mata a una niña en Santa Pola y Batasuna y el señor Otegi no lo condenan. Y es que les digo que yo no estoy dispuesto a que por más tiempo la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente por las calles, impunemente por las calles, mientras los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos. Desalojos y cierres de las sedes en Navarra y en las principales capitales del País Vasco. Y hoy se retrata aquí, en primer lugar, el lehendakari de Vascongadas. En aquel momento Batasuna insiste en que no va a acatar esa ley que considera fascista, y su esperanza es que están convencidos de que el Tribunal de Estrasburgo va a tumbar la ley de partidos. Los fascistas españoles son tan obtusos mentales que piensan que después de 2 siglos de opresión y de represión, pues van, en definitiva, a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco. Y se encuentran con la sorpresa de que en el año 2004 el Tribunal de Estrasburgo avala la ley de partidos. Esto es importante porque yo creo que hay que aclararlo. La ley de partidos, porque hay que hacer pedagogía desde aquí y esto no hago opinión, son hechos. Yo no estoy aquí para opinar, sino para dar hechos. Un hecho es importantísimo, que la ley de partidos ha sido legitimada por el Parlamento Europeo, que es la superestructura en la que nos movemos todos los europeos. Sí, sí. Entonces no podemos no ser europeos a veces y europeos cuando nos da la gana. Es entonces cuando el señor Otegi vira la estrategia y se produce aquel acto de Anoeta donde dicen que tienen que trabajar para volver a la legalidad y por tanto cambiar de estrategia. Cualquiera que lea con detenimiento nuestra propuesta sabe a ciencia cierta una cosa, y es que la izquierda abertzale mueve ficha política hoy con esta propuesta. Cambiar la atmósfera de lucha por una atmósfera de paz. Una reflexión que por lo visto no fueron capaces de iniciar hasta que no estuvieron fuera de la legalidad. Es más difícil hacer la paz a veces que hacer la guerra. Primero fomenta el proceso de diálogo del gobierno Zapatero con ETA del año 2005-2006, solamente porque el señor Otegi pensaba que si conseguía una tregua de ETA a cambio del gobierno de Zapatero, derogaría la ley de partidos. Cárcel les diciendo. Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. Algo que al final nunca pasó, la tregua fracasó y el señor Otegi y toda la cúpula de Batasuna fueron a prisión. Si a partir de aquí nos van a marear ahora con un ASB, la semana que viene con no sé qué sigla, luego sacarán el PCTV de la chistera, luego igual a NV y luego no sé qué cosas. Es estando en prisión cuando se produce el segundo cambio de estrategia, que es Bildu. Van a acatar la ley de partidos. Esos estatutos se elaborarán de conformidad con los requisitos establecidos en la citada ley. EH Bildu es nuevamente una coalición formada por Alternativa, que es una escisión de Ezker Batua que lidera el señor Óscar Matute, por Euskal Alkartasuna, la antigua escisión del PNV liderada por el señor Carlos Garaikoetxea, Aralar, que es una escisión de un grupo de dirigentes de Batasuna que a partir del año 2000 empieza a condenar la violencia, y finalmente Sortu, que aunque oficialmente es un partido nuevo, todos ven en Sortu el partido político heredero de Batasuna. Con una diferencia, que ahora sí dicen que rechazan la violencia. La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos. Y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera,
en cualquiera de sus manifestaciones. Evitan decir la palabra condenamos a ETA, pero oficialmente figura un rechazo específico a la violencia de ETA. El proceso democrático tiene que desarrollarse en ausencia total de violencia y sin injerencias, mediante la utilización de vías y medios exclusivamente políticos y democráticos. Y aunque el Tribunal Supremo considera que EH Bildu es un nuevo instrumento de ETA, el Tribunal Constitucional avala a EH Bildu como partido legal porque considera que está acatando la ley de partidos. Fallo que permite estar en las elecciones a la coalición que integran EA, Alternativa e Independientes de la Izquierda Abertzale. Y una vez que el Tribunal Constitucional habla, lo razonable es que los demócratas, los que respetamos el Estado de Derecho, acatemos y respetemos esa sentencia. Le voy a decir algo a esos 6 jueces. Desde el respeto, pero se lo voy a decir. Y le digo a esos 6 jueces y a quien les manda que si aseguran que Batasuna se ha vuelto buena, que se los lleven a vivir a su casa. Y verán lo que son, porque ahora ellos deciden en Madrid cómodamente, pero los vamos a sufrir nosotros, y vosotras en los ayuntamientos del País Vasco. Arrancamos esta campaña con la ilusión intacta, porque hemos luchado frente a quienes nos querían ver doblegados, arrodillados y mudos. Destroza toda esperanza de una derrota definitiva de la organización terrorista. Es una ofensa a las víctimas del terrorismo y una traición al Estado de Derecho y una traición a nuestra democracia. Lo curioso es que tanto el Partido Popular como muchos analistas, en vez de considerar como un éxito que la izquierda abertzale haya tenido que acatar la ley de partidos, esa ley de partidos que dijo que nunca iba a acatar y aceptar las reglas del Estado, decidieron, curiosamente, considerar que la legalización de EH Bildu era un triunfo de ETA. En Euskadi, señor Garitano, el clima era muy favorable de la gran mayoría de la sociedad, podríamos decir vasca, a que ustedes estuvieran en las elecciones. Pero, señor Garitano, hay mucha gente en España que desconfía y que piensa que esto es fruto de la estrategia de ETA. ¿Usted qué les diría? Pues yo les diría que, en mi opinión, en el Estado español hay mucha gente que no es que desconfíe, es que desconoce cuál es la realidad en el País Vasco. Si ETA va a volver a estar en las instituciones es porque así lo han querido los socialistas. Bildu condena, señor Garitano, la violencia del pasado también, no solo la de que podría llegar en el futuro. Bildu no es una formación con afán histórico, nosotros nacemos ahora y hemos firmado todos y cada uno de los candidatos de Bildu un decálogo ético al que tendrán sin duda acceso, en que rechazamos absolutamente la utilización de la violencia en términos políticos o con objetivos políticos, pero Bildu no mira atrás porque antes no estaba. Pueden elegir democráticamente a sus representantes, incluso a quienes representan a los terroristas. ETA ha triunfado en toda la línea. Los postulados de ETA han triunfado en toda la línea. ETA otra vez en los ayuntamientos. Los etarras y proetarras de Bildu se han hecho con un poder que no había tenido en el País Vasco ETA. De que en estos momentos en el País Vasco, en las instituciones del País Vasco, existen personas controlando un poder político importante que se han negado a condenar la muerte de más de 850 inocentes. Ya que mencionaba la ley de partidos, cuando por fin lo que podemos llamar el brazo político de los terroristas decide aceptar la ley de partidos que ha estado hasta ese momento diciendo que era algo inaceptable, denigrante, y de repente aceptan esa norma, ¿usted cómo interpreta? Porque hubo dos interpretaciones, las que dijo esto es una victoria, por fin aceptan, o quien dijo esto es una trampa, han ganado ellos. Porque Hombre, vamos a ver, ETA surge para sustituir al Estado y crear un Estado vasco independiente. A base de sangre, de asesinatos, de secuestros, de miedo, ¿no? Y de odio. Entonces, una gente que ha nacido para sustituir al Estado, para implantar un Estado totalitario, un Estado xenófobo que elimine a los que ellos consideran enemigos, que son los llamados españoles, que esa gente acepte la ley de partidos que dice que no se puede apoyar el terrorismo, que no se puede defender a los terroristas. Eso es un triunfo de la democracia, entiendo yo. Un triunfo absoluto de la democracia, porque ya le digo, en los años 80 no nos hubiéramos imaginado, los que estábamos sufriendo el terrorismo, que un día el brazo político de la banda terrorista iba a decir, vale, aceptamos la ley de partidos porque no nos queda otra. Es una forma de reconocer su fracaso. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades.